¿Cómo andan? La verdad que es una alegría, ¿no? No sé a cuántos les gusta la primavera. Hay algunos que son alérgicos, así que la primavera no mucho no les gusta, pero bueno, siempre es lindo, ¿no? Recibir un poco de sol, de paso es saludable también, es uno de los remedios naturales. Es una alegría poder estar en la casa de Dios con un hermoso sábado. Y no sé cuántos saben, no sé si fue a propósito o coincidió, pero el primer sábado de octubre es el día de la educación adventista. No sé si sabían, pero bueno, les informo, les comunico y a los que nos están escuchando también por la radio. Durante mucho tiempo se celebraba el Día de la Educación Adventista los quintos sábados del mes. Cuando había un quinto sábado, era el día, se trataba de que sea el día o se recordaba acerca de la educación adventista. Después se votó a nivel división, ¿sí? Sudamericana, de que iban a haber en el año 2 días de la educación adventista. Uno es en abril y otro es en octubre, ¿sí? Así que hoy es el día de la educación adventista. Yo creo que por eso el pastor dentro del cronograma me había puesto en 2 iglesias, ¿no? Pero no iba a poder predicar en 2 iglesias a la misma vez. Así que bueno, ahí en otra iglesia fue un profe y bueno, también ahí está también el departamental, creo que en la iglesia de Progreso, de educación de la asociación. Contarles, aprovechar siempre cuando hablamos de la educación adventista, contarles un poquito, a los que son educadores en cualquier escuela, ya sea adventista o no, la segunda parte del año es bastante compleja. Yo creo que también en casi todas las actividades, ¿no? Porque ya se acerca el fin de año, hay que hacer todo lo que es el balance, el cierre, ¿no? Los que son estudiantes se vienen los finales, ¿no? Entonces la última parte del año pasa rápido y pasa con muchas actividades. Justamente esta semana que pasó, estuvimos aquí en la iglesia con los chicos teniendo la segunda semana de oración, ¿sí? Hacemos 2 en el año y esta fue la segunda que tuvimos esta semana. Nos acompañó el pastor David Dupont, ¿sí? Él es el departamental de publicaciones de la asociación, así que viajaba todos los días y estaba con los chicos de la mañana en 2 turnos. Nos dividimos, primero los más chiquitos, sala de 4, sala de 5, primero, segundo y tercer grado, y después se iban ellos y venían los más grandes, de cuarto a séptimo grado, también con una semana de oración que se titulaba Quiero ser más como Jesús, ¿sí? Así que los chicos estuvieron disfrutando de los cantos y sobre todo de la palabra de Dios. Y es muy lindo en saber que también son actividades donde los chicos empiezan a tomar decisiones por Jesús, ¿sí? Al final hizo un llamado y vieron varios chicos que pasaron al frente decidiendo estudiar la Biblia, entregar su vida a Dios a través del bautismo. De paso también les comento, para los que no saben, ya desde la primera semana de oración, que no recuerdo bien cuándo fue, no sé si en abril, mayo, me parece que fue en mayo, se hizo una actividad similar y desde esa semana hay varios chicos que están estudiando la Biblia, ¿sí? El pastor Remigio viene a la mañana a las 7:30 y tenemos un grupo de 40 chicos de cuarto a séptimo que están estudiando la Biblia. Y durante la tarde también tenemos un curso casi todo completo. El pastor también viene, el pastor Remigio viene a la 1 al colegio los miércoles y tiene con sexto grado B los estudios bíblicos, y ahí son 26 chicos que están estudiando la Biblia, así que agradecidos a Dios. Y bueno, estas actividades ayudan también a lo que tiene que ver con el mensaje, ¿no? De que más allá de la educación, el lema de la educación adventista en varios lugares es más que enseñanza, ¿no? No es solamente el aprendizaje, sino también tiene que ver con entregar su vida a Dios, ¿no? Que conozcan de Dios. Estuvimos participando esta semana, por eso le digo que hay muchas actividades de la Feria Provincial de Ciencias, ¿sí? Se hizo en Plotier, en el CEPEN 55, estuvimos participando con 10 trabajos, ¿sí? Previo a eso tuvimos una instancia local, ¿sí? Donde participaron todas las escuelas de aquí de Neuquén. Hicimos una instancia institucional en nuestra escuela, ¿sí? Que el lema de nuestra Feria de Ciencias es Te muestro a Dios a través de la ciencia, ¿sí? Entonces los chicos estuvieron investigando diferentes temáticas y de los 10 trabajos que participamos en la provincial, hay 3 trabajos que nos van a representar en la nacional, ¿sí? Así que vamos a tener que viajar con 3 trabajos a Buenos Aires, lo más probable que sea. Un trabajo de jardín, de sala de 4, donde estuvieron estudiando las gallinas, porque para el Día del Animal, ¿sí?
Vinieron tortugas, gallinas, gatos, perros, y los chicos empezaron a preguntar por el tema de las gallinas, por qué tenían esto, el copete, que las plumas, y entonces hicieron todo un trabajo de investigación, ¿no? Con lo que tiene que ver con la metodología del trabajo científico. Así que ese proyecto lo presentaron y bueno, pasaron a la nacional, ¿sí? Tenemos en segundo grado B la fábrica de papel, que trabajaron todo lo que tiene que ver con el reciclado de papel, ¿sí? Hicieron reciclado ahí en el aula, bueno, estuvieron trabajando. Y con quinto A también participaron con el reciclado del plástico, ¿sí? Así que ellos están juntando todas las botellas, recorren las aulas, van a los lugares y están juntando bolsones de plástico, de botellas, todo lo que tenga que ver reciclado plástico, lo estuvieron trabajando y bueno, con estos 3 trabajos van a participar, vamos a participar en la Feria Nacional, que creo que se hace en noviembre, ¿sí? Así que bueno, agradecidos a Dios por todas las actividades, porque de alguna manera, más allá de la actividad pedagógica, representa también la educación adventista, ¿no? El mensaje de la palabra de Dios. A nivel local, con otras escuelas, a nivel provincial, recibimos escuelas de diferentes lugares, ¿no? De la provincia y bueno, y ahora con la instancia nacional, así que es una alegría de poder llevar el mensaje también a distribuirlo, no solamente en que se quede en la escuela, sino distribuirlo en otros lugares. Así que agradecidos a Dios por todas las actividades y bueno, quedan un montón de actividades de aquí a fin de año, ¿sí? Así que le pido oración por todas las actividades que uno puede planificar y ordenar, ¿no? y poner un cronograma, pero necesitamos de la dirección de Dios para que se puedan llevar a cabo si es su voluntad, ¿no? Así que bueno, eso por ahí era antes de comenzar con la predicación. Quería comentarles para que tengan un panorama de lo que es la educación adventista aquí en Neuquén, ¿no? Y me gustaría charlar siempre cuando hablamos de la educación adventista, y una vez anterior lo dije, ¿no? Soy anciano de iglesia y director de mayordomía, ¿no? Entonces yo le dije que cuando esté aquí presente iba a hablar o de mayordomía o de educación. Hoy, que es el Día de la Educación Adventista, vamos a hablar un poco de lo que es la educación. Y ya he predicado en algunas oportunidades, por ejemplo, la historia de la niña cautiva. No sé si todas la conocen, ¿sí? Pero la niña cautiva justamente era una niña que había sido alejada de sus padres por el general del ejército sirio, que era el capitán Namán, ¿sí? Y lo que predicamos en ese momento era qué habrá pasado en ese hogar, ¿no? Que llevó a una niña, estando lejos de su casa, a ser un ejemplo, ¿no? Y servir a Dios y mostrar a Dios, ¿no? Porque le dijo a la mujer del capitán Amán, si vas a ver al profeta de Dios, seguro que te vas a curar, ¿no? Dando testimonio a pesar de que estaba alejada de ese lugar, ¿no? Pero hay muchas historias en la Biblia que nos muestran esto, ¿no? Y una de las historias que voy a traer hoy tiene que ver con la historia de José, ¿sí? Es una historia, creo que la gran mayoría conoce, ¿sí? José tenía varios hermanos, ¿sí? Y bueno, hay diferentes situaciones que vivió José en su infancia y en su contexto familiar que no favorecieron en realidad a su espiritualidad, ¿no? A su relación con Dios, pero que sin embargo, a medida que creció y pasó todo lo que pasó, fue dando testimonio en lo que hacía, en el lugar donde estaba, ya sea en una casa hermosa, o en la cárcel, o en el palacio, siempre daba testimonio de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que José daba ese testimonio? Bueno, esa es la idea de por ahí un poco de charlar hoy, ¿sí? Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia, si les parece, vamos a ir a Génesis, donde se encuentra la historia de José, para leer un poco el contexto de esta historia. Génesis, la historia de José, la vamos a encontrar a partir de los versículos. Vamos a leer algunos versículos de Génesis, un poco de la historia de Jacob, que era el papá, ¿sí? Pero vamos a buscar Génesis 37, 1 y 3. Génesis 37, vamos a leer los primeros 3 versículos del Génesis 37, vamos a esperar a que todos los encuentren. Y dice así: Jacob
habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, ¿sí? Creo que es la historia que por ahí los chicos más conocen, ¿sí? Que incluso en la escuela sabática se estudia, la he escuchado también en la historia para los niños, ¿no? Donde José recibe una túnica de muchos colores, ¿no? Que para la época solamente lo que tenían esa túnica eran los príncipes, ¿no? No era tan común ver colores en la ropa, ¿sí? Porque era muy costoso. No es como ahora que uno va a la tienda y tiene diferentes colores para elegir, aunque algunos siempre elijamos los mismos, ¿no? Azul, negro, siempre vamos a alguno, pero en realidad tenés para elegir de lo que sea, ¿no? Corbatas de colores, ¿no? Podés combinar. Eso no sé, por eso capaz que yo elijo siempre el mismo color, porque no sé combinar colores. Pero en aquella época las personas que tenían ropas de colores eran las personas que eran príncipes, reyes, ¿no? Y es interesante que el papá le regala esa túnica de colores y no era José el primogénito, que bueno, se podría llegar a justificar de que 11 hermanos en ese momento, o en realidad eran 10 porque él era el 11, recibe ese regalo y bueno, entonces de primogénito se podría llegar a justificar, pero no era el primogénito. Así que bueno, eso fue generando algunas situaciones con los hermanos que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, vamos a ir un poco en la historia, ¿sí? Vamos a hablar un poco de Jacob, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significaba Jacob, el nombre Jacob? A ver. Hacemos la pregunta. Suplantador. ¡Fua! Qué lindo nombre, ¿no? Es lindo Jacob, el nombre así, nombrarlo, ¿no? Pero suplantador, ¿a quién le podríamos poner si tuviste? O sea, no sé quién se le ocurría tener un hijo y ponerle suplantador, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Y tenía que ver justamente con lo que acontecía en el nacimiento. Por eso le pusieron Jacob, ¿no? Antes incluso dice que cuando estaban los dos en la panza, porque Jacob era hermano de Esaú, nacieron juntos, ¿no? Y antes la madre dice que se preocupaba porque era una batalla campal dentro de la panza, ¿no? Yo recuerdo que con él no tanto, pero con Johnny, cuando ya estaba por nacer, se le marcaban los codos, las manos, o sea, se notaba que ya era inquieto, así como quiso salir corriendo acá. Bueno, ya se notaba desde la panza que iba a ser así, ¿no? Porque se le marcaba, tenemos incluso deditos, se le veían así hasta los deditos en la panza, como que impresionante, ¿no? Daba impresión. Y esta madre estaba preocupada porque era una guerra constante, incluso dentro de la panza. Imagínense, dos hermanos que se pelean. ¿Es normal que se peleen los hermanos? En escuela sabática tenemos ahí algunos que tienen hermanitos y bueno, ahí nos cuentan, ¿no? ¿Por qué nos peleamos? Pero es interesante, ¿no? Que ya desde antes de nacer ya se venía marcando un conflicto que iba a surgir más adelante, ¿no? Con Jacob y Esaú. Y justamente el suplantador le llamaron así porque justamente es como que lo quería agarrar del talón a Esaú, no lo quería dejar salir, ¿no? Y fíjense lo que puede llegar a marcar un nombre, ¿no? Porque conocemos, creo que la historia, la vamos a decir, resumir en pocas palabras, pero Esaú era el primogénito, el que nació primero, ¿sí? Jacob fue el segundo.
Dios le había dicho a sus padres de que Jacob iba a ser el que iba a ser bendecido y el que a partir de él iba a nacer una nación. Pero al que le correspondía era Esaú. Y a pesar de que era una promesa de Dios, la madre y también Jacob hicieron como los méritos o poniéndose en posición de Dios, ¿no? En primer lugar, Jacob, cuando llega Esaú con hambre, él tenía un guiso preparado de lentejas, y bueno, te lo cambio por la primogenitura. Bueno, también ahí Esaú tuvo la culpa de decir, bueno, o sea, no sé si ustedes tienen una herencia, no sé si la cambiarían por un plato de lentejas, pero bueno, en el caso de Esaú cedió porque tenía hambre, le dijo, bueno, está bien, te doy mi primogenitura y vos dame eso que tengo hambre, ¿no? Y después el engaño que le hicieron al padre, ya cuando no veía, la mamá lo llamó, le dijo, bueno, anda a prepararte, lo preparó, ¿no? Como eran diferentes, ¿no? Uno tenía mucho vello y el otro no, era lampiño, entonces le puso piel de cabra, ¿no? Y entonces así él pudo distinguir, lo engañaron y recibió la bendición como si fuera el primogénito. Y ahí ya vemos el contexto de la vida anterior de José, ¿no? Un padre que engaña a su propio padre para recibir una bendición, ¿no? Después de esto, Esaú se enojó tanto que procuraba, eso lo dice la Biblia, ¿no? Procuraba matarlo, así que Jacob huyó a la casa de su tío, ¿no? Tuvo que viajar bastante y se fue a la casa de Labán. Vamos a buscar ahora en la Biblia Génesis 30. Génesis 30, vamos a leer el versículo 25 y 26. ¿Qué pasó después de haber engañado a su padre, a su hermano, con Jacob? Dice el 25 y el 26. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame ir a mi lugar, a mi tierra, dame a mis mujeres por las cuales te he servido y a mis hijos, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te ha prestado. Una vez que se escapó, estuvo 21 años con su tío, ¿sí? En primer lugar, trabajando por Raquel, ¿sí? 7 años, pero fue engañado por su tío, Labán, y le dio a Lea, ¿no? Esos 7 años, por trabajar esos 7 años. Entonces, bueno, él trabajó 7 años más para poder casarse con Raquel, que era la mujer que él amaba, ¿no? Que dice que la reconoció a primera vista y se enamoró y le propuso al tío, mira, no tenía nada, sabía Dios en nada, Jacob, y trabajó 7 años y el engaño fue porque lo que hizo Jacob, no solamente que trabajó, sino que se multiplicaron todo lo que tenía Labán. Entonces Labán, que era su tío, vio que desde que había llegado Jacob se habían multiplicado las cosas que tenía. Entonces vio un negocio y dice, bueno, 7 años más y te podés casar con Raquel, porque la costumbre era de que tenía que casarse primero la mayor, que en este caso era Lea. Así que bueno, trabajó 14 años, después siguió trabajando y a los 21 años de haber estado con su tío dijo, bueno, lo sentó a su tío y dijo, bueno, déjame ir, quiero volver a la tierra de mis padres. Este era el contexto del padre de José, ¿no? Una vida de engaños, de él hacer engaños y de recibir ese engaño, ¿sí? Sin embargo, una vez que salió de la casa de su padre cuando huía porque lo querían matar, él tuvo un encuentro con Dios. No sé si recuerdan, él se acostó, puso una
piedra de almohada. No sé cuántos han dormido de campamento. Justo hoy hablaban que los chicos el sábado que viene ya se van, ¿no? De Camporí. No van a dormir tan incómodos con una piedra de almohada, pero siempre cuando uno va de campamento no es lo mismo que su cama. Pero en ese momento tuvo un sueño, ¿no? De la escalera, una escalera hacia el cielo con ángeles que subían y bajaban, ¿no? Desde ese momento se dio cuenta de la compañía, a pesar de los errores que cometía, de que Dios iba a estar con él, ¿no? A la vuelta es interesante porque tuvo otro encuentro con Dios, pero esta vez no fue una escalera que subía y bajaba, no fue un encuentro pasivo, sino es un sueño que uno ve y después se despierta y ya está. Sino dice la Biblia que tuvo una lucha, ¿no? Y peleó con Dios. Y no lo soltaba hasta que no le dé la bendición. Y bueno, después tuvo ese encuentro con Esaú. Pero ese camino, ese viaje de regreso, no fue un viaje muy lindo para él, ¿no? No sé cuántos, justo hoy charlamos con los chicos, nos gusta viajar, pero hay viajes que parece que no los tendríamos que haber hecho, ¿no? Se nos rompen, no sé, pinchamos, se rompe el auto, nos enfermamos en el camino. No sé si les ha pasado, hacer algo que uno dice, bueno, vamos a disfrutar, y al final en el trayecto digo, ¿para qué vine, no? Todo lo que me pasó, o ¿para qué será que me pasó todo esto, no? El viaje de Jacob con toda su familia fue marcado por algunas tragedias, ¿sí? Y vamos a ver algunas de ellas. Vamos a Génesis 34, 1 y 2. Siempre me gusta que lean desde ahí para no hablar yo solo, pero bueno, por el beneficio de los que están en la radio, vamos a tener que hacer lectura desde aquí. 1 y 2. Génesis 34, 1 y 2 dice, Dina, la hija que le había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país y la vio Siquén, hijo de Amor, el hebeo, príncipe de aquellas tierras. La tomó, se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, se enamoró de la joven y habló a su corazón. Esta fue la primera tragedia, ¿sí? Una de las hijas, la única hija Dina, fue violada, ¿sí? Fue violentada por un príncipe de esa tierra, ¿no? Una tragedia muy grande, ¿no? Y para la familia de Jacob, una deshonra. La historia no se queda solamente con esa tragedia que ya es grande, sino menciona de que este príncipe se enamoró de Dina y habló con José para poder casarse con ella. Pero bueno, imagínense la situación, ¿no? Porque no empezó de la mejor manera. Empezó con una violación, esa relación. Entonces los hermanos no dejaron pasar y convencieron al padre de hacer el trato, pero solamente si Dina se iba a casar con alguien que esté circuncidado, ¿sí? Entonces, el único trato que había para que se pueda hacer esa unión tenía que ser que todos los varones de esa ciudad se circuncidaban, ¿no? Y lo hicieron, aceptaron el trato, y dice la Biblia que al tercer día, después de hacer ese procedimiento, todos los varones estaban débiles. Y entonces, imagínense lo débil que estaban, que solamente con 2 hermanos de José entraron a la ciudad y mataron a todos los hombres. Y se llevaron todas las riquezas, ¿no? Fíjense qué tragedia, ¿no? Primero, la violencia y la agresión hacia Dina, y después la muerte de miles de hombres que tampoco eran inocentes, porque en realidad había uno solo que era el culpable. Todo eso estaba aconteciendo en este viaje de regreso a la tierra de Canaán. Terrible. El contexto de la vida de José. Vamos a la siguiente
tragedia. Vamos a Génesis 35, 16 al 19. Dice así: partieron de Betel, y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Aconteció que, como había trabajado en el parto, la partera le dijo: no temas, porque también tendrás este hijo. Ella, al salírsele el alma, pues murió, le puso por nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué fue lo que aconteció? Si bien el nacimiento es una bendición, fue marcado la tragedia por la muerte de Raquel, ¿sí? Que justamente era la mujer que amaba Jacob, ¿sí? Por eso José era el hijo el hijo preferido, por así decirlo, ¿no? El que le regaló la túnica, porque era hijo de Raquel, ¿no? La mujer que amaba. Así que, si bien en el medio del camino un nacimiento es una noticia positiva, fue marcado por la tragedia de la muerte de la mamá, que en este caso era Raquel. Y lo interesante de esto es que después de haber pasado por lo que pasó por esta ciudad, de haber matado a todos, Jacob decidió huir, pero la Biblia no registra nada con respecto a la decisión que tomaron los hijos, ¿no? Pasó lo que pasó, se enojó un poco y le dijo: de esta manera van a hacer que nos quieran perseguir o tener más enemigos, y se fueron a otro lugar. Y bueno, cuando estaban llegando a este lugar fue lo que pasó, ¿no? Que la segunda tragedia es la muerte de Raquel. Vamos con la tercera tragedia. Génesis 35, 31 al 22. Perdón. Génesis 35, 22. Dice: aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. De esto se enteró Israel, ¿no? Bueno, después menciona a los hijos más adelante. Lo siguiente que marca este viaje de regreso es que su hijo mayor duerme con la concubina de Jacob, ¿no? Y la Biblia menciona de que Jacob se enteró y nada más. O sea, no hubo algún castigo ni nada, sino que se enteró, y después menciona todos los hijos que tuvo Lea, ¿no? Raquel, Bila. Este era el contexto de la vida de José, de los padres, ¿no? Justo esta semana el pastor mencionaba la historia del rey Josías, ¿sí? No sé si se acuerdan la historia del rey Josías, que se encuentra en Segunda de Reyes, y mencionaba del contexto que tuvo el rey Josías también, de su padre, de su abuelo, ¿sí? El padre Amón y el abuelo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Es un nombre conocido. El padre no era tan conocido, pero el abuelo sí, porque dicen que fue el peor rey. No hubo otro peor rey que Manasés. ¿Se acuerdan? Ya lo dije, Manasés. Estaba esperando que lo dieran, pero si no lo dicen ustedes, lo tengo que decir yo. Manasés dice que hizo, si había algo que no había que hacer, Manasés lo hizo, ¿sí? Metió dioses. Imagínense entrar un día a la iglesia y ver, no sé, una estatua, estampitas, ¿no? Imágenes para adorar. Bueno, si hay algo que sabemos que no hay que hacer, eso lo hizo Manasés, ¿no? Al final de su vida él como que se arrepintió, ¿no? Y trató de destruir algunas cosas, pero es importante esto de las decisiones que tomamos, ¿no? Porque si bien Manasés al final de su vida él se arrepintió y trató de sacar,
el pueblo siguió adorando a esos dioses que él introdujo, ¿no? Los sacó del templo, pero los hogares estaban con esos dioses también. Amón, que fue el padre y que también vivió esas dos etapas, ¿no? La etapa donde trajo esos dioses y cuando él se arrepintió, se humilló y los sacó, volvió nuevamente a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando viene Josías, a pesar de toda esa influencia que tenía, la Biblia dice que Josías, lo vamos a leer en Segunda de Reyes 22, Segunda de Reyes 22, 1 y 2 dice: cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaya de Bocat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Me gusta la historia de Josías porque lo saca del contexto familiar, porque no dice hijo de Amón o nieto de Manasés, sino que hizo lo correcto como David, su padre, ¿no? Interesante, ¿no? Esto de sacarlo de contexto, ¿no? Y por lo que estamos viendo en la historia de José, no fue marcado por algo positivo. Todo el contexto de la vida de José, si bien era el pueblo de Israel, ¿no? Que nació desde Jacob, que de paso después de esa lucha que tuvo con Dios, le cambió el nombre y ya no se llamó usurpador, sino se llamó Israel, fue marcado por algunas cosas negativas. Y esto es interesante porque la mayoría de los que estamos acá hemos recibido diferente tipo de educación, ¿sí? Y yo siempre por ahí menciono, nosotros somos 5 hermanos, ¿sí? Y los 2 mayores, que sería mi hermano mayor, que se llama Ariel, y yo, recibimos una educación diferente a los otros 3 más chicos, ¿no? Eso se debe a que justo mis padres conocieron el Evangelio y se hicieron adventistas, entonces hubieron algunos hábitos que cambiaron en la educación de sus hijos. Y la educación que recibimos los 2 mayores fue una educación más autoritaria. Mi papá es militar, o era militar en realidad, ya él retiró, y entonces lo que hacía en el ejército lo hacía en casa, ¿no? Así que éramos soldaditos, el corte y todo lo teníamos en casa, ¿no? De soldados. Y en cambio mis hermanos más chicos recibieron otro tipo de educación, ¿no? Con más diálogo. Pero uno se pone a reflexionar y gracias a Dios los 5 estamos en la iglesia y bueno, somos profesionales, estudiamos en la universidad y todos son recibidos, tenemos el área de sistemas, de salud, de contable. Y entonces por ahí yo me pensaba, a ver, ¿qué tipo de educación es la correcta, ¿no? Es más, en la escuela, como dijo Pablo, trabajo ahí en la escuela adventista, siempre recibo a familias que dicen, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? Porque yo no sé cómo ser padre. En realidad nadie sabe cómo ser padre, ¿no? Es algo que uno va aprendiendo y trabajando y podemos tener un montón de libros, ¿sí? He leído muchísimos libros, La conducción del niño, Hogar Cristiano, libros también de la iglesia, ¿no? Hay varias autoras que son muy interesantes de leer, Kate Kuzman, ¿no? Los 7 valores que todo niño debe saber, educar con amor, obediencia fácil. Hay un montón de libros que lo hemos leído, a los que somos padres es importante que lo podamos leer, pero ninguno de esos te da la receta para trabajar con tu hijo, porque no es así. Es más, los que tienen 2 hijos o más se van a dar cuenta de que lo que uno implementa con uno, con el otro no da resultado. Y esto me gusta la Biblia
porque muestra que es muy importante la educación. Por algo la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Eso es clave, no lo tenemos que dejar de ser. Pero también es clave de que más allá de la educación que pudimos recibir nosotros, Dios es el que guía nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver de la historia de José. La historia de José fue marcada por varias tragedias y por varias decisiones malas. Es más, en este libro, Patriarcas y Profetas, yo marqué una cita que dice: el pecado de Jacob y la serie de sucesos que acarreara no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y en la vida de sus hijos. Terrible. La responsabilidad que tenemos los que somos padres o los que somos adultos, porque los chicos en algún momento siempre visualizan a alguien, ya sea en la casa o afuera en la iglesia, visualizan, ¿no? El pecado que cometió automáticamente acarrea cosas que influyen en los hijos. Y eso le pasó. Después de recibir esa túnica, ¿cómo cree que se pusieron los hermanos? Celosos, ¿no? Y justamente esos celos se convirtieron, a medida que fue pasando el tiempo, en envidia, en ira, en angustia. A tal punto que no lo podían ni ver a José, sus hermanos. Pero una de las cosas y el mayor peligro que tenemos nosotros como iglesia o como padres es la pasividad, es el no hacer nada. Si nosotros, en el caso de Israel, vamos a cambiarle ya el nombre, podía entender que había un conflicto por los comentarios, ¿no? Porque en un momento él soñó y le empezaron a pelear, ¿viste? Y le dijeron, pero mirá lo que está diciendo, ¿cómo va a decir eso? ¿No? Que nos vamos a inclinar hacia él. ¿Quién se cree que es? En esta ocasión, Israel no ayudó a transformar esa ira o a calmar esos celos. Que de paso nosotros en esta mañana, seguramente yo estoy con los chicos, pero aquí han estudiado la escuela sabática y hablaron, ¿no?, de esto de no ser agradecidos, de lo que puede generar los celos, ¿no?, la envidia de querer algo que no tengo, pero no agradezco lo que sí tengo, que fue lo que le pasó a Lucifer. El más hermoso, tenía todo, pero no, quiso ser como Dios. Los hermanos de José tenían todo, ¿no? El otro día discutíamos, no, sino que mostramos, ¿no? Porque decían los chicos, no, pero ellos eran pobres, ¿no? Porque claro, vivían en carpas, decían. Como vivían en carpas eran pobres, le digo, chicos, la familia de José eran ricos. Tenían un montón de animales, muchas tierras, vivían en carpa porque era la forma de ellos vivir, pero tenían todo el dinero. De paso, le contamos que fueron los pocos pueblos que sobrevivieron cuando estuvo la hambruna en Egipto, porque justamente tenían los recursos para pagar la comida, ir a Egipto y comprar. Así que no eran pobres porque vivían en carpa, tenían mucho dinero, no les faltaba nada. Así que a los hermanos de José tenían lo que querían, no les faltaba nada, pero querían ser igual a ese pecado que parece que no es grave, pero que puede causar mucho daño, ¿no? El tema de los celos, de la envidia, de no ser agradecidos. Vamos a buscar en la Biblia la historia de José. Ahí estamos en Génesis 37. Y vamos a ir mencionando algunos versículos de esta historia que vemos cómo afectó las decisiones del padre a los hermanos, ¿no?
lo que leímos es que en el versículo, en los primeros versículos del 37, es que el 3 dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Sí? Uno de los primeros errores, ¿no? Siempre que se dice en todos los libros que podemos llegar a leer dentro de la iglesia, es que los hijos tenemos que amarlos a todos por igual. No quiere decir que el trato va a ser diferente, ¿sí? Porque ahí sí confundimos, ¿no? Por ahí es fácil cuando son mellizos o gemelos que le compran lo mismo, todo lo mismo, ¿no? Pero no todos hay que tratarlos de la misma manera. Los podemos amar a todos, pero no lo podemos tratar a todos igual, ¿no? Porque justamente son diferentes, ¿no? Entonces, alguno va a necesitar tratarlo de alguna forma y otros tratarlo de otra forma, pero no quiere decir que no lo amemos por igual, ¿no? Pero acá lo que mencionás, sí hay un error, ¿no? De que en este caso Israel amaba más a José. Tiene sus razones, ¿no? Que era el hijo de la mujer que más amaba, y entonces por eso él cometió este error, ¿no? De amarlo más y encima de mostrarlo de forma diferente, ¿no? El otro día charlábamos con los chicos también con respecto a los regalos, ¿no? ¿Qué pasaría si, no me acuerdo si fue con Benja y con Cami, decíamos, bueno, si a Benja le regalan, no sé, él estaba con esos armables de dinosaurios, no sé, creo que sí, ¿no? Uno gigante, y a Cami le regalan uno chiquitito, ¿no? Y ahí saltaron, no, si le regalan uno así, tienen que regalarme uno a mí, ¿no? Entonces uno como padre trata de darle a todos lo que quieran, ¿no? Dentro de las posibilidades, pero no haciendo esas diferencias como la que hizo José, ¿no? Y fue alimentando esos celos, esa envidia a los hermanos, sin darse cuenta, ¿no? Eso es una actitud pasiva, ¿no? Lo que por ahí como educadores podemos ver en la sociedad actual tiene que ver justamente con dos cosas, ¿sí? Los dos extremos, ¿sí? La pasividad y la actividad a full, ¿sí? ¿En qué quiere decir la pasividad? La pasividad es, bueno, dejar que ellos resuelvan, que si hacen algo malo, bueno, no pasa nada, ¿no? Y dejarlo, ellos van a crecer. Que de paso es una teoría de la educación, ¿no? Es esto de que el chico es una hoja en blanco y que tiene que dejar escribirse solo, ¿sí? Que los adultos corrompemos a los niños si nosotros los guiamos. Entonces ellos tienen que escribir solo sus líneas. Esa es una teoría de educación, ¿sí? Lo otro es el otro extremo, donde le damos todo y encargamos de hacer todo, ¿no? Hay una ilustración de que le aplanamos tanto el camino, ¿no? ¿Vieron esas máquinas que pasan por cuando están haciendo la ruta? Todo lo dejamos bien preparadito, que en la primera piedra que caen se mata, ¿no? Esos son los dos extremos, ¿no? El dejarlos hacer y el otro es de cuidarlos tanto que no lo dejamos aprender de sus errores, de sus caídas, ¿no? Porque estamos muy encima de él, ¿no? Y esto es muy real ahora, ¿no? En la actualidad actual, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de los que fuimos criados, ¿no? O educados de una forma por ahí más tradicional, más autoritaria, tratamos de no cometer ese error. Entonces, le cuidamos todo, le compramos todo, le tiene todo, ¿no? Nos pasa muchas veces en la escuela de que los chicos pierden cosas. ¿Cuántos de los que están acá presentes no perdieron lápices en la escuela? Acá no perdieron nunca un lápiz, ¿no? A ver, allá, mira, allá tengo una mano que nunca perdió un lápiz. Bueno, felicitaciones. No sé cómo hacía, porque es impresionante. Bueno, los chicos ya saben, siempre a fin de año hay una cajita con un montón de cosas. Pero ¿qué hacían nuestros padres cuando perdíamos esos lápices, campera, hasta pantalones? No sé cómo hacen los chicos para ahí pantalones, ahí guardados. Se ve que en algunos actos los dejan en los baños y se pierden, ¿no? ¿Qué hacían nuestros padres cuando perdíamos un lápiz? Manejate, escuché por acá, ¿no?
búscalo. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Todos los días, que no digo que esté mal, pero es lo que es la realidad, ¿no? Todos los días van y buscan, vengo a buscar una campera que perdió mi hijo. Y bueno, ahí la buscamos y la buscamos entre todos y aparece, ¿no? Pero fíjense cómo ha cambiado, ¿no? La realidad social con respecto a la educación, ¿no? Porque antes era, bueno, vos arreglate. No digo que esté mal o esté bien, era lo que pasaba. Vos perdías un lápiz, bueno, escribí con otro color. Así es lo que nos decían. Yo no te voy a comprar. Hacete cargo, pedí prestado o escribí con otro color, ¿no? Bueno, ahora no. Ahora, se pierde algo, vamos y el padre es el que se tiene que encargar, ¿no? Que no digo que esté mal, pero es lo que sucede. Y no les damos herramientas a los chicos para poder resolver estas situaciones que siempre sucedieron. No es que ahora se pierden los lápices o las camperas, siempre se perdió. Nada más que antes por ahí lo resolvía el niño y ahora lo tiene que resolver el adulto, ¿no? Que de paso, fíjense que hubo un estudio que se preguntaba cuál era la problemática o la preocupación en el ámbito escolar. ¿Sí? Esto lo registré porque me pareció muy interesante. Hace 50 años, ¿sí? Se hizo esta pregunta y después en el 2000 y algo se hizo la misma pregunta y acá está la respuesta, ¿no? ¿Cuál era para los educadores y la familia la problemática que existía en la escuela en aquellos momentos? Fíjense, en 1950. Dice, hablar fuera de hora. ¿Sí? Ese era el gran problema, que los chicos hablen fuera de hora. Masticar chicle. ¿Sí? No, algunos se ríen porque nos han hecho tirar el chicle cuando íbamos a la escuela, seguro. Hacer bulla, hacer ruido, bochinche, ¿no? Correr por los pasillos. ¿Sí? Era algo que no se podía hacer y era la preocupación, lo que los educadores tenían que encargarse de que no sucediera. No respetar la fila, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tomar distancia, ¿no? Estar bien atrás, uno atrás de otro. Infringir las reglas de vestuario, para aquellos que había vestuario, ¿no? Y en los baños, ¿no? Y la última, ensuciar las instalaciones. Fíjense los grandes problemas que había en 1950, ¿no? Fíjense, sí, rayar los bancos, ¿no? Las paredes, ¿no? Los techos, me acuerdo, de secundario sobre todo. Después del 2000, fíjense las preocupaciones en las instituciones educativas. Estamos hablando de instituciones educativas. Uso de drogas, abusos de alcohol, suicidios, violaciones, robos y asaltos. Fíjense cómo ha cambiado la sociedad, ¿sí? ¿Cuán importante tiene que ser la educación que impartimos desde casa, desde las instituciones educativas y de las instituciones de la iglesia? Que de paso, ustedes saben que la iglesia tiene un departamento que trabaja justamente con las edades infantiles y otro departamento que trabaja con el área de jóvenes, ¿sí? Yo creo que la mayor dificultad que podemos llegar a tener también como iglesias es la que mencionábamos recién, ¿no? La pasividad, ¿no? ¿Qué hacer con nuestros hijos? Y no digo nuestros hijos físicos, sino con los chicos de la iglesia. ¿Qué actitud tomamos cuando ellos se equivocan o cuando ellos aciertan? ¿Tenemos una actitud pasiva o actuamos o nos preocupamos por ello? Y eso tiene que ser una preocupación, no solamente para los que tienen hijos, sino para toda la iglesia, porque justamente ellos están en conflicto constante con lo que mencionamos recién. Antes la preocupación era que no coman chicle dentro de la iglesia. Ahora fíjense la preocupación que tenemos, ¿no? El cuidado que tenemos que tener del bombardeo que reciben de la sociedad. Por eso es importante no tener esa actitud pasiva. No, si vemos que los chicos no están viniendo, bueno, reaccionar. Si los chicos por ahí cometen un error, reaccionar. Siempre desde el lado del amor, ¿no? En algún momento recuerdo haber trabajado un poco, o hablado en realidad, aquí en este lugar,
acerca de lo que es la disciplina, que es la disciplina de Dios. De Dios no nos disciplina y nos saca de la iglesia o nos saca de su vida o nos borra del libro de la vida. La disciplina de Dios es una disciplina redentora, ¿no? Que lo que nos vamos a equivocar porque somos seres humanos, la idea de Dios es que volvamos nuevamente a Dios. Y que si hay algo que tenemos que corregir, sea para salvación y no para enojarme, me enojo y me voy de la iglesia y no vuelvo más. No, tiene que ser con que lo que hagamos con los chicos los ayude a estar dentro de la iglesia y no fuera. Y en el caso de la historia de José, después de recibir ese regalo, después de tener estos sueños, Israel le pide que vaya a ver a sus hermanos, ¿no? Que sus hermanos estaban lejos cuidando el gran rebaño de ovejas que tenía, ¿no? Y bueno, vamos a leer esa parte. A partir del versículo podemos ver del 18 qué es lo que aconteció en ese momento. Y lo vamos a leer para que no se me escape ningún detalle. Estaba llegando José a donde estaban sus hermanos, y el versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Imagínense el odio, la envidia y todo el rencor que tenían sus hermanos, que lo vieron así y ya dijeron: mira, ya viene el soñador, vamos a matarlo. Esa era la idea principal, ¿no? Bueno, aparece el hermano mayor. Y dice así el 19: se dijeron uno al otro: ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. El 21: cuando Rubén oyó esto, lo libró de su mano y dijo: no lo matemos. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongáis las manos encima. Quiso librarlos así de su mano y hacerlo volver a su padre, ¿no? Lo primero que aconteció cuando llegó con sus hermanos es que lo quisieron matar y estaba ya todo listo para matarlo, pero el hermano mayor los convenció de que no lo matemos, no nos ensuciemos las manos con la sangre de nuestro hermano, lo tiramos en una cisterna y se va a morir ahí con el tiempo. Pero bueno, eso lo dijo porque lo quería liberar y que se vaya, que se escapara, ¿no? Pero bueno, esa fue la reacción de sus hermanos. Lo que estaba viviendo José en el ámbito familiar. Qué linda familia, ¿no? Puede pasar, ¿no? En las mejores familias. Que de paso, yo no sé cuántos de acá son celosos. A ver, levante la mano. No es tan mal, ¿no? El celar algo tiene que ver con un cuidado también, ¿no? Que el marido puede celar a la mujer o la mujer al marido, tiene que ver con el cuidado. No por esto tiene que generar una envidia o una pelea, pero tiene que ver con cuidar algo, ¿no? Que de paso, Dios es celoso, dice la Biblia, ¿no? Por eso digo, no es que está mal, nada. Ahora, cuando el celo se transforma en envidia, en furia, en enojo, ahí sí está mal, ¿no? Pero el celo, en forma de querer algo y tratar de cuidarlo, está bien, ¿no? Uno tiene que ser celoso con lo que tiene. Pero cuando se transforma en otros sentimientos negativos como la ira, el enojo, la envidia, bueno, ahí sí genera el problema, que fue lo que generó en los hermanos, ¿no? A tal punto de querer matarlo, ¿no? Por eso tenemos que trabajar mucho, y se está trabajando mucho en la parte educativa, sobre todo en los talleres para las familias, el reconocer las emociones de los chicos. ¿Qué emoción? Porque los chicos a veces se enojan y gritan,
pero puede ser que esté enojado, que esté triste, que esté sufriendo, que tenga un dolor. Y eso es importante saber, ¿no? Por eso es esto importante saber, bueno, si yo tengo esto de que soy celoso, tengo que tratar de que ese celo no me produzca una emoción negativa, como la ira, el enojo, ¿no? Poder controlar esto. Y se está trabajando mucho y está en la actualidad también en la psicología, lo que es la psicología emocional o la educación emocional, ¿no? De poder conocer qué emociones tengo para poder, en base a eso, trabajarlo, ¿no? Entonces, si hay alguna emoción que no es positiva ni para mí ni para el que me rodea, está bueno poder trabajarlo. En este contexto, al parecer, no se pudo trabajar las emociones, porque tranquilamente se podría haber trabajado con los hermanos de José las emociones que tenían de ira y de enojo. Y era muy fácil trabajarlo, ¿no? Porque se hace un tratamiento, ¿no? Si, bueno, tengo envidia por mi hermano, seguramente el psicólogo te va a decir, bueno, lo que vos tenés que hacer, le diría ir no soy psicólogo, así que si hay algún psicólogo acá, no me reten, pero yo me imagino que puede llegar a ser así. Bueno, si vos ves que tus hijos le tienen celo a José, te propongo que hagas una actividad con ellos y dejes a José con su madre, bueno, en este caso no estaba la mamá, pero haciendo otra actividad, y salgas, anda a cuidar las ovejas con tus otros hijos, pasá un tiempo con ellos, ¿no? Entonces se va trabajando esas emociones, ¿no? Se van curando esas emociones negativas y transformando en emociones positivas. Pero esto no sucedió en los hermanos de José y sucedió lo que pasó. Lo agarraron y lo querían matar y no lo liberaron hasta que pasó vendedores y lo vendieron a Egipto. Y de esa manera se libraron de matar a su hermano. Pero lo interesante, y me gusta la historia de José, es que vieron que cuando uno está en lo más profundo, el único lugar para mirar dónde es para arriba. ¿Se pusieron a pensar? Cuando uno está en algo metido en el fondo, no queda otra que mirar para arriba. Y eso es lo que hizo José, ¿no? Estando en esa cisterna, en la oscuridad, lo único que podía ver era para arriba. Y yo creo que más allá de todo el conflicto que tuvo en su niñez y en su adolescencia, que fue marcado seguramente en su vida, la única solución o la verdadera educación adventista es mirar hacia arriba. Porque lo podemos vivir. Yo no sé cómo ustedes fueron educados. Si fueron de una manera tradicional, si fueron de una manera más moderna, ¿sí? Si fue más guiado o fue más autoritario. Pero qué bueno es saber que más allá de esa educación, si nosotros miramos hacia arriba, Dios nos recibe. Y esa mirada hacia arriba nos propone vivir una vida acorde a ese Dios. Porque la historia después de José, después de ser vendido, fue una historia donde fue una bendición en el lugar que estuvo. Fue a trabajar en el Palacio de Potifar, fue una bendición ahí. Estuvo en la cárcel, fue una bendición ahí. Estuvo como gobernador de Egipto, fue una bendición ahí. No importa, por eso me gusta nuestro Dios amoroso, que más allá de quizás hemos tenido una educación traumática, situaciones difíciles, tragedias que marcaron nuestra vida, si nosotros miramos hacia arriba, vamos a recibir la verdadera educación, la que nos va a invitar a ser una bendición también para otros. Que Dios lo bendiga y que podamos recibir esa educación del cielo.